Bueno, estamos muy contentos, padre, de tenerlo nuevamente con nosotros en el programa. Decir adiós no es irse, ¿vio? Así que el tema que nos trae hoy me parece que es una cosa de total actualidad, no solamente para la Argentina, sino para otros lugares. ¿Qué pasa con la autoridad y el ejercicio de la autoridad política? ¿Cómo se lo debe interpretar? ¿Qué tiene que hacer un cristiano frente a eso? ¿Cómo es la cosa? Diré unas cosas que son breves por el mismo programa, pero desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, no como opiniones privadas mías. Y para eso traje la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica con los documentos más importantes sobre lo que es la necesidad que en la sociedad humana exista autoridad. ¿Por qué es necesaria la autoridad? Aunque hay personas que piensan que toda autoridad es una cosa como molesta, mala, y hay anarquistas que en política tienen como ideal político la desaparición de toda autoridad. Pero eso trae un caos como consecuencia. Ahí vamos. Hay que explicar por qué la doctrina cristiana dice que la autoridad es una institución de origen divino. Mire lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Toda comunidad humana necesita una autoridad que la gobierne. Esta tiene su fundamento en la naturaleza humana. ¿Qué quiere decir esto? Que la naturaleza humana significa que el ser humano, toda mujer, todo hombre, tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene libertad. Y cuando entran en juego los actos de libertad personales, si no hay una autoridad que unifique, que coordine, resulta el caos en la sociedad. Claro. Cualquiera tiene el ejemplo de que cuando se estropea un semáforo, por ejemplo, y no hay un policía, no aparece un policía para dirigir el tráfico, la suma de las iniciativas privadas de cada conductor hace que se produzcan unos embotellamientos de padre y señor mío. Pues. ¿Qué es necesaria? Una autoridad. Partido de fútbol, que a todos nos gusta, bueno, a todos no sé, a los que nos gusta el fútbol. Sabemos que nos gusta también un buen arbitraje, ¿no? Y si no hay árbitro, o si es malo, es el caos, ¿no? ¿Cómo se suman las libertades, iniciativas de 11 jugadores de un lado, de 11 jugadores de otro, que cada uno está tratando de hacer, o lo mejor que pueda, lo suyo? Con una autoridad. O sea que por ley natural es una cosa que viene. Eso es lo que quiere decir el Catecismo, gracias, cuando dice que tiene su fundamento en la naturaleza humana. Claro. ¿No? Cuando Jesucristo fue llevado ante una autoridad que iba a hacer un mal ejercicio de su poder, que era Pilato, Poncio Pilato. El Señor le dijo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Tanto que se impresionó Pilato y veía cómo librarlo, porque lo empezó a meter por caminos de su conciencia. Empezó a poner la barba en remojo. Claro, porque probablemente empezó a darse cuenta que podía hacer un mal ejercicio de la autoridad y del poder. Y cosa que efectivamente hizo, ¿verdad? La autoridad viene de Dios en el sentido de que Dios es el creador de esta naturaleza humana nuestra que precisa autoridades a todo nivel para que la sociedad, digamos, conviva de un modo pacífico, armonioso y próspero. Para que tenga orden. Claro. Ahora, dentro de esas autoridades, claro, la principal es la política, claro. La autoridad política, que es la que tiene, digamos, el alcance más universal. Miren cómo dice el Catecismo. Si la autoridad responde a un orden fijado por Dios, esto es del Concilio Vaticano II, la determinación del régimen y la designación de los gobernantes han de dejarse a la libre voluntad de los ciudadanos. La Iglesia no se pronuncia así. Hay países que quieren tener monarcas y reyes, o si quieren tener un régimen democrático, en esas cosas no se mete. Pero lo que sí es re importante recordar es lo que añade a continuación la doctrina de la Iglesia Católica. La autoridad no saca de sí misma su legitimidad moral. No debe comportarse de manera despótica, sino actuar para el bien común. Y ese es el criterio. Cuando una autoridad política busca, digamos, establecerse en el poder, no busca el bien común, que todos jueguen bien, que cada uno pueda desplegar sus capacidades y sus talentos, y solo busca perpetuarse en el poder, no está haciendo lo necesario para legitimarse en el poder. Lo cual plantea problemas prácticos que tal vez si da el tiempo hablaremos.
es posible hacer una objeción de conciencia al poder político. Es posible plantear en algunos casos extremos una desobediencia civil. Es posible establecer mecanismos de resistencia al poder tiránico, al déspota, al que abusa de la autoridad. Los cristianos no predicamos en nombre de Jesucristo ser solamente mansos corderos que se dejan pisotear. A San Pablo, cuando lo iban a azotar en una ocasión, San Pablo se plantó y dijo: soy ciudadano romano. A un ciudadano romano no se le podía azotar. Hizo valer su deber, su valor legítimo, claro, su derecho legítimo. Así es. Y a Cristo, cuando le dieron ese golpe feroz en la cara, cuando estaba declarando ante Caifás, el Señor no se quedó callado. Le dijo: si he respondido en mal, le dijo al hombre que le había pegado, dime en qué. Y si no, ¿por qué me pegas? Claro. Uno tiene derecho a reaccionar, pero cristianamente, no violando con peores violencias e injusticias al injusto agresor, ¿verdad? Por lo tanto, la autoridad es querida por Dios. Pero hay autoridades, como la experiencia nos enseña, que a veces son despóticas y abusan de su autoridad. En esos casos pierden legitimidad y se producen problemas, dilemas de conciencia muy graves. ¿Qué hacer en estas situaciones? ¿Cómo reaccionar? Bueno, miren, hay una especie de enciclopedia católica que es el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, de muy reciente publicación del Pontificio Consejo Justicia y Paz, que habla sobre estos delicadísimos problemas. Yo simplemente cito la fuente, ¿verdad? Pero lo que son citas de los principales documentos de la Iglesia dice: la autoridad debe dejarse guiar por la ley moral. Toda su dignidad deriva de ejercitarla en el ámbito del orden moral. Es decir, respetar al ser humano, respetar a cada persona humana y respetar la libertad personal, ¿verdad? La autoridad debe reconocer, respetar y promover los valores humanos, morales, esenciales, que ningún individuo, ninguna mayoría política, ningún Estado pueden modificar o destruir. Porque a veces en nombre de una mayoría política se puede determinar, por ejemplo, que se pueden hacer abortos, matar a algunos miembros de la sociedad. Imagínense, en Argentina un aborto es matar a argentinos, porque los que están viniendo en camino son argentinos. En la eutanasia hay leyes, que esa no existe en Argentina, Dios gracias, pero hay países como Holanda que ya la tienen. Cuando hay un anciano, una persona muy gravemente enferma, unos médicos que trabajan para el Estado decretan que se los puede matar y de hecho proceden a matarlos. Les ponen inyecciones de morfina o lo que sea en dosis mortales porque son una carga para la sociedad, aunque eso lo denominan muerte dulce. Es un abuso de poder. Hay autoridades que en estos casos pierden legitimidad, no hay que obedecerles. Se puede hacer incluso una desobediencia o una resistencia. La autoridad debe emitir leyes justas, es decir, conformes a la dignidad de la persona humana y a los dictámenes de la recta razón. Imagínense que una autoridad quiera cobrar más impuestos de los que son razonables, de modo que se vuelven confiscatorios. Que el trabajo, lo que uno ha hecho para ganarse la vida, venga una autoridad política y se la trate de sustraer en nombre de no se sabe qué programas personales del partido político o de la autoridad que sea. Tienen que ser leyes y dictámenes conformes a la recta razón. La autoridad tiene que legitimarse por sus propios actos. Para algunas personas estas doctrinas de la Iglesia son como revolucionarias, son peligrosas, porque parecería que ponen en peligro a las autoridades que están elegidas. Pero es que siempre ha sido así, no solo dentro del ámbito cristiano. En toda sociedad humana, cuando hay abuso de poder, el ser humano protesta. Actuando en legítima defensa, de alguna forma, por decirlo, ¿no? Así es. Por lo tanto, digamos, en la doctrina social de la Iglesia, que podríamos abundar, no he hecho más que decir unas pocas palabras, ¿no? Hay que pensar mucho en la dignidad
de cada persona humana que está sometida a una autoridad. Es posible que en algunos casos, por emergencias, una autoridad tenga que meterse mucho en la vida de los demás, pero solo pueden ser en situaciones, digamos, de catástrofes naturales, pero en situaciones normales. Las autoridades lo que tienen que hacer es permitir las libertades, ¿no? Que las libertades, entre ellas, vayan haciendo un libre juego, que lleve a la prosperidad general, no al engrandecimiento del que tiene autoridad. Bien. Bueno, padre, vamos a tener que hacer una pequeña pausa y volvemos. Y volveremos. Muy bien. Bueno, padre, entonces retomando el tema, quiere decir que un cristiano no está obligado a obedecer a una cuestión política cuando le parece que eso va contra su conciencia, pongámosle. Sí. Cuando va contra la conciencia. Claro. Pero puede ser que vaya contra algún bienestar personal, por ejemplo, pagar impuestos. En conciencia hay que pagarlos, dice la doctrina cristiana. Al César lo que es del César, pero Sí. cuando tenga un límite que sea razonable, Entonces que tiene no que sea haber, confiscatorio. claro, mecanismos de legitimidad y de libertad y de respeto. Un texto clásico dentro del mundo cristiano es la epístola a los Romanos. San Pablo en el capítulo 13 dice que las autoridades están puestas por Dios, que toda persona esté sujeta a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Es lo que Jesucristo le dijo a Pilato: no tendrías poder si no te hubiese sido dado. Las que existen han sido constituidas por Dios. Es necesaria la autoridad. Así pues, quien se rebela contra la autoridad se rebela contra el ordenamiento divino. Un poco más adelante incluso dice que las autoridades tienen el poder para imponer penas. Si obras mal, teme, pues no en vano la autoridad lleva la espada, porque está al servicio de Dios para hacer justicia y castigar al que obra el mal. Que es lo que al fin y al cabo pasa en un partido de fútbol, cuando un árbitro de pronto le saca tarjeta amarilla a alguien y si el foul ha sido terrible, lo expulsa. Claro. ¿No? Roja y fuera. Con toda justicia. Claro, es con justicia, sin violar ningún derecho fundamental de la persona humana. No lo va a matar, Claro. pero lo puede expulsar, ¿verdad? Por tanto, es necesario estar sujeto no solo por miedo al castigo, sino por conciencia. O sea que es un acto moralmente bueno obedecer a la legítima autoridad, ¿no? Imagínense qué desastre sería si a un jugador le ponen tarjeta roja, le dicen fuera y dicen no me da la gana y se queda dentro. Plantea un problema enorme si ocurriera eso. Habría que sacarlo por la fuerza, tendría Claro. que entrar la policía. No, en conciencia uno sabe, es la doctrina de Cristo, hay que obedecer. Pero ¿qué pasa cuando el poder se vuelve tiránico? Ese sí que es un problema de conciencia gravísimo, que la doctrina social de la Iglesia ha tenido que enfrentar desde hace 2000 años, desde la época de las persecuciones romanas, que mandaban a los cristianos a los suplicios más atroces, simplemente porque ejercían lo que en conciencia les parecía que debían hacer, que era de rendirle culto a Dios y no al emperador. Actualmente estamos en situaciones parecidas. No se dice que es un culto, pero se pide que la obediencia a un gobernante se parezca mucho a la adoración a un Dios. Y en nombre de la propia conciencia uno puede rebelarse. Entonces, el documento sobre doctrina social de la Iglesia que estoy leyendo dice: Jesús rechaza el poder opresivo y despótico de los jefes sobre las naciones, que es lo que les dijo a los apóstoles cuando uno de ellos quería agarrar la manija, o dos de ellos, casi al final de la vida pública de Jesús, y él les dice que los jefes de las naciones las dominan, ¿no? Y no ha de ser así entre vosotros. O sea, no son relaciones de dominio las que tienen que tener las autoridades, sino de servicio. Ahora bien, cuando una autoridad no tiene actitud de servicio, quisiera leer unas líneas que son doctrina oficial de la Iglesia, que están en el Catecismo, en la doctrina católica. Se plantea, por un lado, el tema de la objeción de conciencia. Uno tiene derecho a decir no obedezco.
o a pedir que haya leyes que reconozcan la objeción de conciencia. Sí, señor. Recientemente, en el gobierno norteamericano, el gobierno del presidente Obama, se está planteando para los católicos de Estados Unidos un problema gravísimo. El gobierno de Obama ha decidido no seguir respetando el derecho a la objeción de conciencia en el campo médico, de modo que los abortos, etcétera, serían obligatorios para todo médico o personal de enfermería al que se le solicite ese servicio. Y si alguien dice, yo me opongo al aborto, no quiero, un médico dice, yo no lo quiero practicar, que lo practique el que no tiene problemas, bueno, puede ser expulsado de su trabajo. ¿No? Es el despotismo, la tiranía. Miren lo que dice la doctrina de la Iglesia. El ciudadano no está obligado en conciencia a seguir las prescripciones de las autoridades civiles si éstas son contrarias a las exigencias del orden moral. Es lo que también se llama la obediencia debida en algunas situaciones. Si a uno le dan una orden que le parece que es ofensiva para su dignidad o que va a hacer daño, debe desobedecer, aunque le cueste mucho. No hacerse cómplice de ciertas cosas, ¿no? Claro. Hace años, en una investigación que hice sobre el juicio de Nuremberg, leyendo las actas del juicio de Nuremberg, cuando se juzgó a los caudillos nazis sobre los crímenes que habían cometido, me encontré con testimonios de algunos oficiales nazis que se plantaron ante ese poder inmenso, ante esa maquinaria del nazismo, y dijeron, no obedezco, ante órdenes que les daban, que eran órdenes de genocidio, órdenes de violación de derechos humanos fundamentales. Y hay testimonios, mártires, desconocidos, que fueron fusilados, que fueron maltratados, torturados, porque en conciencia se negaron a obedecer. Y eran miembros, digamos, de la jerarquía del gobierno nazi. Las leyes injustas colocan a la persona moralmente recta ante dramáticos problemas de conciencia. Cuando son llamados a colaborar en acciones moralmente ilícitas, tienen la obligación de negarse. O sea que también a nivel político, en la estructura de un Estado, cuando un presidente, un ministro de Estado, da órdenes a sus subordinados de realizar acciones que son gravemente inmorales, por ejemplo, engañar al pueblo, mentir, falsificar la realidad, los subordinados tienen derecho a la objeción de conciencia y a que las leyes les respeten su libertad de conciencia, sin llegar a la anarquía. Es un grave deber de conciencia no prestar colaboración a aquellas prácticas que, aun siendo admitidas por la legislación civil, están en contraste con la ley de Dios, ¿no? Una ley de eutanasia, matar a los ancianos simplemente porque son ancianos y le cuestan caro a la sociedad, ¿no? Uno se puede negar. Luego está el derecho a la desobediencia civil en casos necesarios. En Estados Unidos pasó hace ya un par de décadas atrás, cuando precisamente en el tema del aborto, un gobierno del momento quiso imponer a todos los médicos la obligación de practicar abortos. Los obispos de Norteamérica llamaron a la desobediencia civil, a no hacer caso a esa ley injusta, que se respetara la libertad de cada médico. Y fue tan grande la presión, también la presencia tan importante, ¿no?, de los católicos en la vida de Estados Unidos, hizo que dieran marcha atrás y se les respetara, hace 20 años, la libertad de decidir cada uno en conciencia. Ahora viene un segundo ataque, que quieren quitarles a los ciudadanos cristianos, católicos, ese derecho de objeción. Entonces se puede hacer una desobediencia civil, que es un modo sano, muy rico, muy bueno, cuando está bien organizado, de reaccionar ante una autoridad, ante un tirano que abusa del poder. Y luego está esta doctrina, el derecho de resistencia. Reconocer que el derecho natural funda y limita el derecho positivo significa admitir que es legítimo resistir a la autoridad en caso de que ésta viole grave y repetidamente los principios del derecho natural. Eso es lo que hizo el régimen nazi. Eso es lo que hacía Stalin, los gobiernos marxistas, lo que hicieron gobiernos tiránicos en todo el mundo y que lo siguen haciendo desgraciadamente. Hay un derecho a la resistencia, pero lo que dice la Iglesia es que es preferible que el camino sea de la resistencia pasiva,
Claro. ¿no? Es decir, no aumentar violencias. Gandhi tuvo un gran éxito con la resistencia pasiva que convocó en la India contra el poder que se había vuelto despótico de los ingleses y consiguió frenar al despotismo con una resistencia pasiva pacífica. Es muy valiente eso, poder organizar una resistencia pasiva. Bueno, son algunos principios tal vez muy generales, pero que tal vez sirvan para orientar cuál es la postura de la doctrina de la Iglesia Católica en estos temas tan delicados. Yo entiendo que son los cimientos del edificio. Acá la tela daría para mucho más. Y para que los laicos se metan en sí, esto, ¿no? Sí, no tienen por qué estar los curas y los obispos organizando estas cosas, son los laicos. Claro. Pero bueno. Bueno, padre, vamos a tener que despedirnos. Será hasta un próximo encuentro. Gracias por su presencia. Un gusto. Hasta luego. El Santo Rosario en el siglo XXI, con escenas grabadas que ayudan a su rezo y meditación. Los misterios del Santo Rosario. Misterios luminosos. Primer misterio, el bautismo de Jesús. Dios, por su amor de Padre, quiso hacernos hijos suyos, limpiando nuestra alma con el bautismo y haciéndonos cristianos. Dios mío, nos enseñaste a amarte por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si en el camino caemos en el pecado, concédenos un sincero arrepentimiento y haz que tengamos una buena confesión que nos haga recuperar tu gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia.